¿Qué tal? Buenos días, para algunos buenas tardes. Vamos a dar comienzo a este panel. Mi nombre es Macarena Caollené, soy licenciada en Psicología y tengo el gusto de compartir esta ponencia con Silvia Ongini y Soledad Fuster, amigas de la casa, de SATPE. Voy a hacer una breve presentación de los currículum de ellas. Quien va a hablar primero es la profesora y licenciada Soledad Fuster, así que leeré un breve recorrido de todo lo que viene haciendo. Es, como les decía, licenciada y profesora en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, diplomada universitaria en Informe Pericial de Imputados y Niños Víctimas de Abuso Sexual, diplomada universitaria en Educación Inclusiva, también diplomada en Vida Activa y Saludable en Infancia. Es miembro del Comité Científico Nacional de la Sociedad Argentina de los Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, coordinadora del curso de Prevención y Abordaje del Grooming en la Facultad de Psicología de la UBA, es docente adjunta en Facultad de Psicología de la Universidad Abierta Interamericana, miembro del cuerpo académico del Instituto Grupo Palermo Chile, es integrante del cuerpo docente de Raíces, miembro del Departamento de Orientación Escolar y Docente en el Instituto Vélez, coordinadora pedagógica en Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, autora de artículos de divulgación científica, conferencista en eventos nacionales e internacionales, brinda asesoramiento profesional en prevención y abordaje del grooming. Tiene formación y experiencia en violencias, abuso sexual infantil, educación sexual integral y desarrollo infantil. Brinda también atención psicológica en consultorio particular. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a esta ponencia que lleva su nombre, Tecnologías e Impacto Neurobiológico y Subjetivo de las Agresiones Sexuales en Niños, Niñas y Adolescentes. Así que ahora me silencio y te cedo la palabra, Soledad. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Macarena. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías por esta convocatoria y también por la iniciativa de generar un encuentro internacional tan enriquecedor y tan necesario para nuestra permanente formación, actualización y fundamentalmente práctica profesional. Bien, voy a comenzar compartiendo pantalla. Por supuesto, agradecer a todos y a todas las presentes con quienes vamos a estar compartiendo. Muy bien. Bueno, esta ponencia está organizada en dos espacios, en dos momentos. El primero que voy a compartir con ustedes lo llamé Neuroderechos, Tecnología y Riesgos para Niños, Niñas y Adolescentes. Bien, vamos a hacer un repaso rápido de algunas cuestiones que tienen que ver con datos de relevancia para contextualizar esta ponencia. Primeramente tiene que ver con lo más actual, que tiene que ver con el primer pronunciamiento de la OEA sobre neurotecnologías y la protección de los posibles abusos que pudieran surgir de su indebida utilización, que fue en agosto del 2021. Tiene como antecedentes la propuesta de Yenka y Andorno, que en 2017 proponen la reconceptualización de una serie de derechos humanos, previendo ya de antemano los daños que podrían causar los avances de las neurotecnologías. En 2019, el neurobiólogo Juste plantea una serie de 5 neuroderechos, ¿sí?, entre los que nosotros hoy nos vamos a centrar particularmente en 2. El derecho a la identidad personal, que busca prohibir que tecnologías externas alteren el concepto de uno mismo o de la conciencia de la persona. Neuroderecho al libre albedrío establece que las personas deben poder tomar y tener control sobre sus propias decisiones sin la manipulación de neurotecnologías externas desconocidas. Ahora bien, sabemos que estos derechos y neuroderechos en realidad surgen a partir del desarrollo neurotecnológico, pensado y aplicado
en el ámbito clínico, en los laboratorios de investigación, en los psicofármacos, pero sabemos muy bien que las tecnologías continúan avanzando y desarrollándose e impactando en nuestras vidas, aún por fuera de los consultorios, de los laboratorios, y un claro ejemplo lo encontramos en el neuromarketing, en las redes sociales y en las plataformas tecnológicas. En relación al neuromarketing, el científico argentino Stanislao Bachrach plantea que muchos avisos publicitarios contienen una técnica de persuasión que apunta a la promesa de una recompensa placentera. Estamos hablando de neuromarketing y entonces lo que tenemos que empezar a visualizar es que a través de esa publicidad que nos llega a través de las pantallas, se activa en nuestro cerebro una sustancia, se libera una sustancia llamada dopamina que genera ansiedad a partir de generar la necesidad de satisfacer inmediatamente esa ansiedad que sentimos. ¿Cuál es la ansiedad? Lograr esa promesa, conseguir esa recompensa placentera que va a ser lo que el producto transforme en nuestras vidas o lo que nosotros podamos hacer a partir de obtener ese producto. A su vez, en la medida que se nos presenta la imposibilidad de acceder a ese producto ofrecido, o bien se dilata en el tiempo esta posibilidad de acceso, la dopamina genera la hormona que hace que se libere también la hormona de estrés. Con esto, entonces, lo que ocurre son dos consecuencias fundamentales que las vemos mucho más allá nuevamente de la clínica y el laboratorio. Se reduce la preocupación por las consecuencias a largo plazo, porque lo necesito ya, compre ya, llame ya, dice la publicidad, ¿no? Una de las tantas. Y por otro lado, se genera que las personas tomemos decisiones de una manera que no es racional, es decir, que no medie el análisis y la reflexión. En más de una oportunidad nos hemos escuchado o hemos escuchado a alguien decir, no sé para qué me compré esto. Salió en la publicidad, me encantó, fui y me lo compré, lo pagué una fortuna. Bueno, de esta manera impacta el neuromarketing, ¿sí? Impacta los mensajes que nos llegan a través de la tecnología en nuestro cerebro y en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. Ahora bien, ¿qué sucede con las redes sociales y las plataformas digitales? Para empezar, me parece fundamental traer a Bernal y Meneses, que en 2019 ya plantearon que es necesario dejar de pensar a las nuevas tecnologías como las TIC, ¿no? Reconoce que en realidad ya no son nuevas las tecnologías, sino que las tecnologías están en permanente desarrollo y transformación. Es parte de la tecnología este desarrollo. Pero por otro lado, lo que reconocen es un factor fundamental, que es el relacional. Entonces proponen dejar de llamar TICs, tecnologías de la información y la comunicación, para reconocerlas como TRICs, tecnologías de la relación, información y comunicación. Con esto y con la experiencia que todo el mundo atravesó durante el periodo de aislamiento en 2020, teníamos previamente conocimiento de que existe una realidad subjetiva, la de cada persona. La realidad física, donde desarrollamos múltiples tareas cotidianas, donde desarrollamos nuestras vidas, donde trabajamos, nos formamos, pero también desde hace mucho tiempo, pero que fue claramente visible durante el periodo de aislamiento, nuestra vida, nuestra realidad se desarrolla en los ámbitos digitales. Incluso a veces puede ser o en uno o en otro, y otras veces pueden ser en simultáneo. Ejemplo, cualquiera de nosotros en este momento podría estar pidiéndole a alguien en su casa que le acercara un vasito de agua o un café. O sea, en un entorno físico se relaciona con una persona que está en forma presencial, pero a la vez está participando de este evento que le va generando inquietudes, intereses, rechazo, ¿sí? Y además, en algún punto, por supuesto, después de participar de este evento, va a atravesar una transformación en tanto que algo de todo este congreso
nos va a impactar en nuestra formación y actuación profesional. Con esto, a lo que voy es que esa antigua dicotomía entre lo virtual y lo real, en realidad ya no existe y tenemos que poder reconocer una realidad conformada por lo virtual y digital y lo físico y material. En ambos encontramos múltiples oportunidades, desarrollamos numerosas actividades y durante pandemia, por ejemplo, socializamos, festejamos cumpleaños y así como nosotros, muchas de nosotros pudimos seguir trabajando, los chicos y las chicas, muchas, no todas, pudieron seguir estudiando. El grooming, en tanto delito contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, también se hizo presente. Cuando hablamos de grooming, tenemos que entender que en la Argentina nos estamos refiriendo a un delito incorporado en nuestro Código Penal en el año 2013, en el artículo 131. Según datos de ICMEC, somos 80 los países que tenemos el grooming incorporado en nuestra legislación, mientras que hay otros países que todavía, por ejemplo Guatemala, ha presentado en marzo de este año un excelente proyecto de ley que busca penalizar y erradicar el delito de grooming, pero todavía está en discusión. Los groomers, que es como se les llama a los agresores sexuales que operan a través de Internet, también encontraron en la tecnología la oportunidad, un escenario facilitador para cometer delitos sexuales contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, para entender, si yo les preguntara a ustedes, ¿quién escuchó hablar alguna vez del grooming? Seguramente el 90% mínimo diría que lo escuchó. Sin embargo, cuando empezamos a conversar y a pensar en el concepto de grooming, lo que encontramos es un gran, enorme desconocimiento debido a la falta de formación, debido a las campañas de prevención que celebro que se lleven adelante, pero cuando brindamos información acotada, lo que generamos es múltiples puertas paralelas por las cuales los agresores sexuales pueden llegar a los chicos. Esto fue lo que ocurrió durante el periodo de aislamiento, que según datos del Ministerio Público Fiscal, las denuncias por grooming se incrementaron durante la pandemia en un 300%. ¿Cómo? Si los groomers no podían salir de su casa, los chicos tampoco, y estaban en sus casas con sus familias. Bueno, el desconocimiento hizo que chicos y chicas fueran abusados sexualmente sin salir de sus casas y al lado de sus propias familias. Por esto es fundamental poder comprender a qué nos referimos cuando hablamos de grooming, reconocerlo y preservar la configuración para llegar a hacer la denuncia. Entonces, ¿cómo se configura el grooming? 4 componentes. Una víctima. ¿Quiénes pueden ser víctimas? Niños, niñas y adolescentes que navegan en Internet. Todas son víctimas potenciales. Después habrá cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad de esos niños, niñas y adolescentes que incrementarán las posibilidades o reducirán los riesgos. ¿Sí? Bien, tiene que haber, dijimos un niño, niña, adolescente, del otro lado tiene que haber un groomer. ¿Quién es un groomer? Es una persona en edad punible, porque se habla muchas veces de que es un adulto. En la Argentina las personas somos punibles a partir de los 16 años. Ahora, las publicidades muestran que siempre es un hombre que utiliza un perfil falso y que es desconocido el groomer. Esta es una posibilidad, pero no ocurre siempre. El groomer puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser una persona conocida de la víctima o desconocida, puede utilizar un perfil falso, pero también un perfil real. Tiene que haber un medio tecnológico, es lo que caracteriza al delito de grooming, ¿sí? Y cuando preguntamos rápidamente aparecen redes sociales, WhatsApp, bien, pero también tenemos que saber que los juegos online permiten chatear. Las plataformas de entretenimiento como TikTok, YouTube, estas plataformas de videoconferencias, toda plataforma que permita la interacción con otras personas es un escenario posible para la comisión del grooming. Por último, el contenido sexual. Pensamos rápido en cuando te piden fotos, le piden imágenes, estamos ante un delito de grooming. Sí, pero si el agresor
le envía imágenes o videos al niño, exponiendo al niño a la sexualidad de una manera que por supuesto es violenta, también es grooming. Si le envía un link redirigiéndolo a contenidos pornográficos, si le hace comentarios sutiles incluso en relación al cuerpo, a sus experiencias, a sus deseos, ¿sí? A su orientación sexual, toda intencionalidad sexual que pueda percibirse habla del contenido sexual. Bien, decía que el grooming es un abuso sexual que se comete a través de Internet, y esto no lo digo yo, lo vienen diciendo organismos internacionales como UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y lo que nosotros tenemos que tener en claro es que el grooming implica la manipulación y el sometimiento de un niño, niña o adolescente a los requerimientos sexuales de una persona adulta. Frente a estos requerimientos sexuales, el niño o la niña puede ser que por su nivel de desarrollo madurativo no comprenda lo que le están exigiendo. También puede ocurrir que comprenda, que entienda, ya que sea quizás más adolescente, pero que no pueda dimensionar las consecuencias que dicha acción podría tener. Ahora bien, en todos los casos hay algo que se cumple, y es que la víctima desconoce la intencionalidad del agresor. Por lo tanto, ya lo decía en el 2012, y la psicoanalista, la doctora Irene Intevi, con o sin violencia explícita, el agresor atenta contra la libertad sexual de la víctima, y por ello el niño, niña o adolescente no puede prestar consentimiento. ¿Qué tenemos entonces en el delito de grooming? Una relación de asimetría de poder, asimetría de experiencia, asimetría de necesidades satisfechas, dice Irene Intevi, porque la única necesidad o interés que se busca satisfacer es la del agresor, y a la víctima solo le queda satisfacer esas necesidades. También existe siempre la confianza, pero no la confianza como se plantea en las publicidades o en muchos todavía protocolos desactualizados que dicen, bueno, el circuito es, primero establece un vínculo de amistad y confianza, después pide fotos, después amenaza con publicar esas fotos para finalmente conseguir un encuentro personal. En realidad, lo que ocurre es que muchas veces no pasan a la etapa de la amenaza, ¿sí? Muchas veces el objetivo del groomer no es el encuentro personal, lo vimos durante el periodo de aislamiento, porque lo que busca es obtener material para la comercialización en redes, como lo ha mencionado Vanessa García Carbone, de la mal llamada pornografía infantil, a lo que se conoce como MASI, material de abuso sexual infantil. Seguimos dejando abuso, entre comillas, e infantil también. Pero cuando ocurre, vuelvo a la confianza, puede darse este vínculo de confianza, sostenerse incluso dibujado como un noviazgo virtual, y ante esto, la víctima, cuando nosotros le decimos, bueno, si estás siendo víctima de grooming, pedí ayuda, dicen las campañas, ¿no? No dejes solos a tus hijos. Siempre buscamos responsabilizar a las víctimas. Ahora bien, ¿cómo puede una víctima pedir ayuda si no se reconoce como víctima? Si no siente que necesita ayuda, porque del otro lado siente que está encontrando una persona que la quiere, que se interesa por ella. De esta manera sostuvieron el vínculo fundamentalmente durante el periodo de aislamiento, con lo cual las víctimas quedaron atrapadas en este vínculo sexualizado, atrapados subjetivamente en este vínculo sexualizado, como dice en muchas ocasiones la licenciada Macarena Cao-Gené, y desde este lugar no podían reconocer la necesidad de pedir ayuda ni que estaban la posibilidad de estar siendo engañados. Ahora bien, la confianza no solo aparece cuando el vínculo es de amistad, sino también cuando media la amenaza. ¿Por qué? Porque cuando el agresor amenaza, tiene información, ya obtuvo la información que necesitaba para poder, de alguna manera, dejar acorralada a la víctima, ¿sí? Para generar terror en la víctima, ya sea que le haya pedido, como me han pasado en algunos casos que atendí, que le hayan pedido la dirección de la casa para enviarle un canje de ropa a cambio de ser la cara de la publicidad. Entonces
la víctima, ¿qué hizo? Le dio la dirección de su casa para recibir el canje, siendo engañada, por supuesto. Entonces, cuando el agresor imparte una amenaza, ya tiene o la dirección o todos los contactos o tiene la información que necesita, con lo cual esa amenaza efectivamente se puede cumplir. Y finalmente, retomando lo que veíamos anteriormente en relación a esta promesa de gratificación, ¿sí? Podemos encontrar en el caso del grooming que puede ser gratificante. Muchas veces lo que hay es una promesa de amor, una promesa de regalos, pero también hay una promesa de poder viralizar ese contenido o lastimar, dañar a la víctima o a su familia. Con lo cual, ya sea por que la dopamina genere ansiedad o genere ese estrés permanente por la posibilidad de que sus imágenes sean difundidas, el groomer, cuando se contacta con la víctima y logra captarla, hace que la víctima sienta culpa, que no puede hacer otra cosa que responder, vergüenza y terror. A ver, si pasa la diapositiva. Ahí vamos. Para ejemplificar, para compartir esta manipulación de la que venimos hablando a través de medios tecnológicos, les quería compartir, no lo voy a leer todo, un caso que fue publicado, una condena que fue realizada en mayo de este año, a 14 años de prisión por abuso sexual contra niños por medios telemáticos. Esta persona se contactó con una nena de 10 años con un perfil falso a través de Facebook. Por supuesto, la engañó, utilizó el programa de Soy Luna y mediante este engaño la fue manipulando y obligando, bajo amenaza, a que ella enviara fotos y videos. Cuando esto evidentemente dejó de satisfacer al agresor, entonces le pidió que incorporara a su hermanito de 5 años a la escena, guiando y dirigiendo un abuso sexual con acceso carnal entre los hermanos. Entonces, en este caso, el agresor nunca vio a sus víctimas personalmente y, sin embargo, se ve el abuso sexual con acceso carnal a través de esta manipulación. Me quedan los últimos minutitos. Entonces, consecuencias del grooming: físicas, conductuales, emocionales, sociales, sexuales, fundamentalmente no son virtuales. Impactan sobre la subjetividad de la víctima, pudiendo causar incluso daño psíquico. Ante casos de grooming, entonces, fundamental resguardar la evidencia digital, preservar la configuración del delito. Y acá me detengo un segundo. Preservar la configuración del delito es, acuérdense, niños, niñas, adolescentes por un lado, agresor en edad punible por el otro. Cuando el adulto se hace pasar por la víctima, deja de sostener la configuración del delito y se cae, no hay posibilidad de denunciar. Resguardar la evidencia digital es preservar las pruebas, ¿sí? Si borramos, perdemos todo. Reducir los riesgos, no bloquear. En Argentina se dice escrachar cuando avisamos en las redes sociales que una persona es un ladrón o es un violador, ¿sí? Si hacemos esto, le estamos avisando al agresor que lo descubrimos. Se va a dar de baja todos los perfiles, se va a mudar de casa y cuando se hagan los peritajes no se va a encontrar ninguna ubicación física desde la cual fueron emitidos los mensajes, con lo cual se cae la posibilidad de encontrar al agresor y se promueve la impunidad. La denuncia, como es un delito penal, tiene que ser siempre penal en fiscalías, oficinas especializadas y, último y no menos importante, por supuesto, contener a la víctima. La escucha respetuosa de la que habla siempre Macarena, la empatía y la contención son fundamentales para reducir las consecuencias a largo plazo y para evitar la revictimización. Prevención del grooming. En líneas generales, para las familias, información. Para los profesionales y docentes, formación. Niños, niñas, adolescentes, tenemos que acompañar en el desarrollo de competencias digitales de prevención y para las instituciones, ESI con perspectiva digital. Con esto cierro mi presentación y le doy
la palabra a la doctora Silvia Ongini. Bueno, Soledad, muchísimas gracias. Fuiste muy clara, seguramente después vas a poder complementar con las preguntas que fueron llegando. Ahora vamos a presentar entonces a la doctora Silvia Ongini, que es médica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Hizo la residencia en pediatría y luego la posresidencia en neonatología. Más tarde se formó como especialista en psiquiatría infanto-juvenil, título otorgado también por la misma casa de estudios. Hospitales como el Santoyani, la Maternidad Sardá, el Garraham y el Clínicas de la ciudad de Buenos Aires fueron fundamentales en su formación. Tanto los cambios de las demandas y necesidades como de las características de época la llevaron a profundizar aspectos sociales y legales de la infancia mientras cursaba la carrera de especialización en problemáticas sociales infanto-juveniles, que se dicta en la Facultad de Derecho de la UBA. Actualmente trabaja en el Hospital de Clínicas, en los consultorios externos y en el área de internaciones, además de consultas privadas. Durante su ejercicio como psiquiatra del Departamento de Pediatría del hospital, tuvo la oportunidad de ser parte del equipo organizador de las jornadas que se realizan dentro de la institución sobre abuso sexual y otras formas de maltrato contra las infancias y adolescencias. Es coautora de los libros El superpoder de la educación sexual y Romper el silencio por infancias y adolescencias libres de abuso. Cofundadora de CEPASI, Centro de Prevención y Capacitación para Detección y Atención de Violencia Sexual en Infancia y Adolescencia. Bueno, ahora me silencio y te cedo la palabra, Silvia. Muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un lujo poder ser parte de esta tan importante jornada. Así que bueno, voy a tratar de compartir pantalla. Espero que, bueno, eh, bueno, yo voy a referirme a cómo estas tecnologías, como el grooming, impacta directamente en la víctima, ¿no? La vulnerabilidad neurobiológica, de la cual tenemos cada vez más información y la vemos reflejada en la clínica. Sabemos que el ser humano necesita de un otro desde siempre, desde sus primeros días, ¿no? Para ir conformando el yo, no hay un yo sin un otro. Y esto también tiene una base neurobiológica que cada vez conocemos más. Por eso también es tan importante entender cómo interfieren estas tecnologías en este desarrollo progresivo del yo. Los cambios epigenéticos, o sea, la expresión de los genes que programan no solamente los cambios que ya vienen programados por especie, las podas sinápticas, el crecimiento y conexiones de distintas áreas para ir dando esa progresión y crecimiento del sujeto, y también las ventanas de vulnerabilidad, que tienen expresiones distintas según la edad, ¿no? Así se va a ir conformando esa autoimagen, la yoidad y la representación del otro. En definitiva, también la experiencia del sí mismo y del mundo. Y entonces, cuando vemos todo esto en los tiempos actuales, por ejemplo, una pregunta que siempre trato de hacer es, ¿a qué edad recomendaríamos, por ejemplo, dejar solos a un niño, niña o adolescente en ámbitos como estos? Multitudes, situaciones de riesgo donde tal vez su toma de decisión no esté preparada o lo ponga en riesgo vital. Y yo estoy segura que la mayoría diría, bueno, no, tendríamos que estar seguros de que tiene la habilidad de tener respuestas asertivas. Y si no, si fuéramos negligentes, lo más probable que en cualquiera de estos escenarios, un otro quizás le diera una mano o lo rescata de una situación peligrosa o de alta exposición. Esto no ocurre en el mundo virtual. En el mundo virtual, que tenemos esta concepción falsa y que explicó muy bien Soledad, de que no es real, cuando el impacto que tiene subjetivo en el psiquismo y en la construcción sí es real, porque se inscribe de una igual manera. Entonces,
sabemos claramente que desde temprana edad se va inscribiendo los diques psíquicos que van permitiendo la representación del extraño y del propio, del confiable y del no confiable. En el mejor de los casos, donde hay unas figuras primarias que precisamente ayudan a la conformación de esto. Y cuando un niño, niña o adolescente está en las redes, en su casa, en su habitación y con sus figuras de cuidado presentes, lo que no va a percibir esa extrañedad como peligrosa la mayoría de las veces, porque así está programado también nuestro psiquismo, nuestras representaciones de lo seguro y lo inseguro. Las redes tienen la característica de generar sentimientos de pertenencias, permiten mostrar y un mostrarse, van construyendo por sus propias características una forma de mutuidad que, por supuesto, va a ser leída con las características que tenemos los Homo sapiens sapiens para leer esa mutuidad. El ciberespacio es un espacio donde sin cuerpo, sin geografía delimitada, pero que se va a ir construyendo con sus propias prácticas. Obviamente, este espacio facilita construir una fachada, mostrar lo que se quiere mostrar, y esto también genera cierta desinhibición, ¿sí? Y permite también ir construyendo nicknames o nombres que van a después facilitar la inclusión en determinados grupos. Solo para dar algunos datos, estos son informes serios de la Defensoría del Pueblo que fueron publicadas en 2019 de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas públicas de la ciudad y privadas de la Ciudad de Buenos Aires, pero fueron hechas en el 2018. No responden a los datos de pandemia, ¿sí? Y aquí podríamos ver que chicos entre 10 y 12 años, el 89% utilizaba redes sociales, ¿sí? Y un dato bien significativo es que más de la mitad consideraba que no habían riesgos en el uso de las redes sociales. Otro dato importante es que la mayoría de ellos, un gran grupo, los utilizaban estos cuando estaban totalmente solos y también más de la mitad en grupo. Esta es una imagen que seguramente muchos vimos incluso después de las pandemias, ¿no? Estar en grupos, en restaurantes, cuando se podía volver a socializar y todos con su dispositivo en la mano. Estar, pero estar en otro lado también. Y si nos fijamos, ¿cuál es la edad permitida por las propias redes sociales para registrarse en ellas? Vamos a encontrar que la mayoría de aquellas que están utilizando niños, que en realidad sabemos que en Argentina y en España aproximadamente el 25% de los chicos de 7 años ya tienen un dispositivo celular y el 93% de los de 10 y que acceden a estas redes sociales, pero sin embargo la legislación de ellas diría que 13 años y estas a partir de 13 años, pero con autorización de los padres. Fíjense también esto, porque esto nos señala algo que vamos a ver hacia el final, que son características de época y que tiene que ver con la anomia, con cierta regla que está, pero no está. Entonces, vulnerabilidad y abuso. ¿Qué genera en la víctima el abuso sexual perpetrado en la infancia o en la adolescencia? A ver, esto no sé por qué se metió otra vez. Ahí estamos, perdón. Lo que sabemos desde hace ya mucho tiempo es que estas etapas, como decía antes, estas ventanas de vulnerabilidad se van construyendo como va madurando neurobiológicamente, como se va madurando el cerebro y como va madurando la subjetividad, se va construyendo apoyándose en construcciones previas y que estas construcciones, como dije antes, necesitan de un otro, que este intercambio con la realidad, con el mundo y con la mutualidad va a ir permitiendo las conexiones entre distintas áreas, pero este etapismo hace que la impronta traumatogénica no se exprese de igual manera según el momento en el que va a impactar. Algunas características, sobre todo de los adolescentes, ¿no? que conocemos claramente, es que aproximadamente entre los 11 y 12 años
hay una poda sináptica que va a remodelar el cerebro y que hace que hayan una corteza prefrontal, que es el área donde se toman las decisiones y las funciones ejecutivas, que esté inmadura, con un predominio de las áreas que responden más a las hormonas, que tiene que ver con todo el sistema límbico. Y por otro lado, esto que mencionaba Soledad, de los circuitos dopaminérgicos que tienen que ver con el núcleo accumbens, con el núcleo del placer y con la amígdala, que la amígdala es el núcleo de la alerta. Para simplificar, sabemos que ambos intervienen en ambas, pero estos circuitos, por otro lado, tienen como un umbral de más alto, necesitan cierta experiencia, mayor estímulo para poder percibir la misma respuesta placentera. Esto hace que sea una ventana de alta vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque las emociones en los adolescentes, la toma de decisiones es principalmente emocional y hay mayor impulsividad. Esto también tiene un sentido. La adolescencia es una etapa de salida a la exogamia, donde hay que tomar ciertos riesgos para salir de un ámbito que garantizaba todos los cuidados y donde la verdad lo bueno y lo malo estaba dictaminado por las figuras significativas, para animarse a la exogamia y empezar a buscar otros referentes, otros ideales y al sí mismo, la otra conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, esta etapa hace que sea particularmente de mayor vulnerabilidad para ser víctimas de todas las formas de manipulación a través de las redes sociales y de también neuromarketing y grooming, por supuesto. ¿Cuáles son los cambios neurobiológicos que ya están documentados con el estrés sostenido y con el abuso sexual en particular? Y en muchos papers, los cambios en las respuestas ante las amenazas, el deseo y la aversión. Esto se va conformando de una determinada manera que después lo vemos en la clínica. Afectación del eje hipotálamo hipófiso suprarrenal, que estos son las áreas que son las que van a controlar la respuesta ante el estrés y que muchas veces lo que generan es un estado de alerta permanente, una ansiedad sin recuerdo consciente, una respuesta muchas veces fisiológicas que se generan por distintos efectores. Y también hay autores que hablan de un estado casi proinflamatorio que va a ser sustrato de afecciones autoinmunes. Afecciones del sistema límbico y sus conexiones y afectaciones de las áreas somatosensoriales y de la corteza prefrontal. Hay trabajos que muestran las afectaciones de áreas de representación de las zonas genitales que después pueden ser explicación de las muchas trastornos en la sexualidad que se ven en muchas de las víctimas de estas formas graves de maltrato. Los cambios en el cerebro, entonces, para ir resumiendo, disminución también de la neurogénesis, y esto lo hago hincapié, ¿por qué? Porque estamos hablando de etapas de alta vulnerabilidad, y esas etapas son las etapas donde también cambian las formas de conocimiento, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo se va a ver afectado y hay menor posibilidad de establecer ese cableado que necesita síntesis y estímulos para poder aprender y no estar a la defensiva de las amenazas. La reducción en hipocampo, alteraciones en la cantidad de receptores para glucocorticoides y serotoninas. Lo de los glucocorticoides, al disminuir los receptores, inhibe ese feedback de inhibición y por eso hay este estado de alerta y de alarma del que también hablaba Soledad, y la serotonina, saben que es el neurotransmisor fundamentalmente protagónico en que disminuye y que configura cuadros de ansiedad y depresión. Aquí algunos de los trabajos más significativos que dan cuenta de lo que les estuve mencionando. Voy a ir un poquito más rápido. Este es uno de los trabajos que, si bien tiene algunos años, es muy importante porque marca precisamente lo que venimos comentando, cómo estas situaciones traumatogénicas que se van a impactar según distintas ventanas de vulnerabilidad van a generar, van a esculpir
también su cicatriz a nivel cerebral. Y esto va a implicar cambios subjetivos. Cuando se ve, por ejemplo, que cuando ocurría entre los 11 y 13 años, así como a los 3 y 5, se veía una reducción a nivel del hipocampo. El hipocampo es el área donde se encuentran las memorias emocionales, la memoria a largo plazo, y con sus conexiones va a tener fundamental importancia en esto de la construcción del deseo y la aversión, de la representación también del sí mismo y de la autoridad, sobre todo con las áreas prefrontales. Este es un trabajo publicado en el 2019 que hizo un metaanálisis de seguimiento a largo plazo de los estudios de víctimas de abuso sexual en la infancia, y muestra cómo el estrés sostenido prácticamente se va a terminar manifestando en distintas formas de afecciones que trascienden también la salud mental, ¿no? Los trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático, que saben que en el DSM-5 el abuso sexual es una de las causas. Voy a ir un poco más rápido. Este es un estudio muy interesante porque revisó cómo era el procedimiento de groomers a través de las redes sociales, y más o menos, o sea, refuerza lo que venía contando Soledad, que no siguen siempre los patrones que nosotros tenemos pensados, el patrón indirecto de las etapas de abuso. Quizás lo más significativo es que el que les quería marcar es cómo las estrategias utilizadas eran ser persistentes, a veces establecer decepción, o sea, expresar decepción y tristeza si la víctima no accedía a lo que le pedían, presentarse como desesperados, necesitados, y en eso poner a la víctima como salvadora, como salvador, ¿no? Suplicar, presionar, y después vienen las amenazas, el soborno, los insultos y la presión de grupo. Voy a mostrar todo esto. Y algo que es muy interesante, que se mostraba tanto en la modalidad directa o indirecta de estos groomers, es que eligen a las víctimas por su edad, por su exposición a la vulnerabilidad. Esto que también se lo ve en los pederastas, ¿no? Que encuentran sujetos, niñas, niños y adolescentes que necesitan atención, se los ven más vulnerables, que están buscando más likes, que están buscando más aprobación grupal, ¿no? Usan un lenguaje afectuoso, ponen en jaque los vínculos con los familiares y referentes. Esta es una modalidad que la vemos cada vez más frecuentemente en la clínica. Denuncia a tu familia porque no te entienden. Y usan frases cargadas de menciones afectivas, y progresivamente van poniendo los contenidos sexuales. En este estudio les menciono rápidamente, lo que sí se encuentran es que hay comorbilidad, que muchas veces las víctimas de ciberbullying también lo son de grooming. Entonces, ¿cuál es el impacto en la víctima? Estafa a la confianza en ellos y en los demás. Recuerden esto, donde ocurre esto es en un ámbito donde el niño, niña y adolescente se siente que está protegido. Esto está pasando en su laptop, en su celular, en su casa, en su habitación. Los vínculos abusivos siempre es un enclave tramposo, como dijo Soledad, hay una asimetría y hay un doble daño, el que se produce en el vínculo sometedor-sometido y por la exposición a la sexualidad adulta. ¿Qué experimenta la víctima? Culpa. Sentir responsabilidad, como me decía una pacientita, que podría haberlo evitado porque ella sabía que podía pasar algo en ese juego. Creen que ellos produjeron algo, yo sabía que en ese juego podía pasar, podría haber hecho algo para evitarlo, hay algo malo en mí si me pasó. Sienten también vergüenza, que las personas sepan lo que le ocurrió, que su imagen sea difundida, cosa que sabemos que es muy difícil evitar, sentirse sucios, como me decía otra paciente, sentirse sucios a sus propios deseos sexuales, y muchas veces maltratan su propio cuerpo como única expresión. En cuanto a los indicadores sociales, son muchos. Por supuesto, cualquier cambio en el rendimiento escolar, a veces no pueden poner en palabra por todo lo que venimos diciendo, Soledad, y lo que estuve marcando, pero sí recordar el impacto que tiene en las funciones cognitivas y las expresiones clínicas, tanto de síntomas tempranos,
pues van a ser distintos según, pero van a manifestarse. Lo que hay que hacer también es pensar cuando están estos síntomas, que no es solamente buscar si hay un abusador en la casa, el tío, el profesor, el padre o a una abusadora, sino también preguntarnos por qué está pasando en las redes, qué está pasándole a este Silvia, niño, niña. Sí, perdón, no quisiera interrumpirte, pero tenemos que ir cerrando, voy ¿sí? cerrando ya. Entonces, lo Porque hay último, no vi preguntas. los mensajes, listo. Lo último que quiero mencionar son las características de época, que hay en esta época. Hay cierta facilitación para esto. Quizás lo más importante, el predominio de la imagen y lo visual por encima de la palabra, el borramiento de las diferencias intergeneracionales y quizás lo más importante, esto de vivir en la vidriera, esto de el predominio de mostrarse, la intimidad que se ha diluido en un mostrarse permanentemente y que por eso hablamos de extimidad. Bueno, con esto ya cierro, les agradezco y creo que muchas gracias a todos. El tiempo no sabía que estaba, pero bueno, y creo que romper el silencio y comprometernos con esto es parte de todos. Muchas gracias y perdón por lo del tiempo, no vi los mensajes. Una vez se suele pasar, ¿no? Cuando uno tiene bastante para decir, llegaron preguntas, no voy a poder compartirles todas, pero sí para Soledad, por ejemplo, ¿a qué te referís cuando hablas de competencias digitales de prevención? Y me parece que podrías comentar la investigación que estás haciendo en función de esto, que ¿sí? Dale, buenísimo. Bueno, a ver, cuando hablamos de competencias digitales de prevención, nos referimos al desarrollo del pensamiento crítico en los niños, niñas y adolescentes. Solemos pensar que como nosotros somos inmigrantes digitales y ellos son nativos digitales, como ellos nacieron con la tecnología, entonces ellos saben más y nosotros siempre estamos atrás, no llegamos, no entendemos. Bien, nosotros como adultos, profesionales, familias, tenemos que tener en claro que los chicos claramente van a tener muchísima más facilidad para acceder a todas las aplicaciones, a las actualizaciones, pero lo que los chicos no tienen, y sí nosotros contamos como adultos, es la posibilidad de analizar la información a la que se exponen, la información que reciben, identificar los riesgos, evaluar consecuencias, si antes, por ejemplo, de compartir una imagen, antes de responder un mensaje. Ahí es fundamental nuestro acompañamiento, nuestro diálogo, nuestra presencia como adultos, más allá de la plataforma que utilicen. Hablar con ellos, primero informarnos como adultos y luego dialogar y transmitir información y a la vez habilitar la escucha van a ser fundamentales para ir viendo conjuntamente cuáles son los peligros e ir desarrollando estas competencias que permitan prevenir, detectar y en todo caso reconocerse como víctima y pedir ayuda. Justamente esto que mencionaba Macarena, por esta situación que venimos ya reconociendo, que se sabe que existe el grooming como palabra, pero no profundamente el concepto, lo que implica, y por lo tanto esta falta de conocimiento llevó a este incremento tan significativo. Lanzamos desde la Fundación Raíces, con apoyo de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías, la Subsecretaría de Bienestar Estudiantil y Cultura de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y la Fundación Haciéndonos con Otros, una investigación que apunta a identificar cuál es el conocimiento que hay en la sociedad sobre el grooming y también diseñar en función de eso, nuevas formaciones, aportar a las políticas de prevención en materia de grooming, para dejar de sostener, por ejemplo, publicidades que de alguna manera refuercen mitos, aumentando la vulnerabilidad de las víctimas. Por eso sé que les llegó por mail a todas las personas inscritas el formulario. Si todavía no lo completaron, los invito a que lo completen. Creo que se va a estar compartiendo ahora a través del chat
y lo van a volver a recibir. Si lo quieren difundir y compartir con sus contactos, también nos va a ayudar a que la muestra sea lo más significativa posible y podamos, en función de eso, diseñar estrategias de prevención e intervención ante casos de grooming para proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Hay una pregunta para cualquiera de ustedes dos acerca de si existen protocolos para poder acompañar a las víctimas tanto primarias como secundarias de grooming. No sé si quieres comentar algo vos, Soledad. En realidad lo que hay es protocolos para acompañar a las víctimas de abuso sexual en la infancia. Y entendemos, cuando uno ve víctimas de abuso sexual y víctimas de grooming, entendemos que es un abuso sexual. Entonces, no los podemos discriminar. La impronta, la implicancia subjetiva y cómo se va a expresar sintomáticamente en la víctima hace que los protocolos de acompañamiento a víctimas de abuso sexual sean perfectamente aplicables para las víctimas de grooming. Sí, yo quisiera agregar que pensando en las instituciones educativas, no contamos con protocolos específicos de abordaje y muchas veces surge esta cuestión de, bueno, pero esto no pasó acá, le pasó en su casa, digamos, no es una situación de bullying que se da en el colegio. Yo primero quiero aclarar algo que vengo pensando y planteando hace un tiempo. El espacio virtual no es ni adentro ni afuera. Es donde está el niño, niña o el adolescente. Con lo cual, como adultos, sabemos, el grooming es un delito contra la integridad sexual, es un delito de acción pública y por tanto exige que ante la sospecha, como todos los abusos sexuales, ante la sospecha o la confirmación de una situación de abuso sexual, tenemos la obligación de denunciar. Como instituciones, al día de hoy, a falta de protocolos, se puede mirar para otro lado. Esta es la realidad. Es nuestra responsabilidad, absoluta responsabilidad, proteger los derechos de los chicos, proteger a los chicos y acompañar para prevenir, por supuesto. Eso es lo único que quisiera agregar, y que también lo que falta es formación de todos los actores que intervenimos en niños, niñas y adolescentes, transversal a todas las instituciones, porque si no, terminamos también siendo transmisores de mitos, ¿no? Y esto es algo importante, porque es la única manera de realmente generar redes y poder generar esto que también señalaba Soledad, que es la prevención, ¿no? Porque los protocolos ya llegamos cuando ya estuvo el daño, ¿no? Que será mayor o menor según la duración, quién lo ejerció, etcétera, etcétera. Factores protectores o no. Pero la prevención es la formación también de todos los efectores, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ambas. En algunas ponencias del día de ayer también se pensó esto sobre la corresponsabilidad que tenemos, no solamente como profesionales, sino en el lugar que estemos y cumpliendo la función que tengamos. Esto que vos decías, Soledad, que no se trata ni en un lugar ni en otro, sino que le está pasando a ese niño, niña o adolescente, más allá del lugar físico en el que esté con su dispositivo. Por eso también la importancia, como mencionabas vos, Silvia, de la ESI, ¿sí? Como para tener docentes también formados que colaboren en la prevención. Esto creo que aparece dentro del formulario de investigación. ¿Hasta dónde sabemos? Creo que si no sería una postura hasta negligente decir que como adultos desconocemos qué es lo que está haciendo un niño, una niña, un adolescente con su dispositivo móvil. Tenemos la obligación de conocer esas aplicaciones. Bueno, tenemos que ir cerrando. Les quiero agradecer a ambas, ¿sí? Por sus ponencias, por lo que nos han dejado para pensar. Vamos a hacer un cierre ahora, tenemos un pequeño receso. Los invito a que puedan sumarse a mentalweb.net de manera gratuita y volvemos a las 14 nuevamente por la SATPE para la transmisión. Muchísimas gracias.